La música retumbaba tan fuerte que las paredes temblaban. Catalina Valverde aparcó su todoterreno negro en el aparcamiento de la discoteca Moonlight. Era una noche de viernes especialmente concurrida. Actuaba un cantante famoso y la multitud de clientes sobrepasaba la entrada. Se ajustó el vestido azul oscuro y se dirigió a la entrada de servicio. El guardia Miguel asintió con respeto y abrió la puerta delante de ella. Dentro, el bajo resonó en su pecho y el aire se llenó de una mezcla de perfume caro y humo. Catalina se ajustó la pulsera de oro que llevaba en la muñeca, regalo de Ramiro por su 5º aniversario de boda. Mientras se abría paso entre la multitud de gente bailando, se fijaba en los detalles. Los camareros apenas tenían tiempo de atender a los clientes. Las camareras maniobraban entre las mesas con bandejas llenas de cócteles y la zona VIP estaba llena. Las cosas iban bien, muy bien. En el escenario, el cantante interpretaba su nuevo éxito y el público enloquecía. Catalina sonrió. Invitar a esta estrella valía cada peso gastado. Subió las escaleras hasta la zona administrativa del club, donde la música estaba apagada. En su pequeño despacho, lo primero que hizo fue encender el ordenador y empezar a revisar los informes de la semana. Las cifras eran satisfactorias. Los ingresos habían aumentado un 15% respecto al mes anterior. Catalina estaba haciendo algunas anotaciones en los papeles cuando llamaron a la puerta. «Adelante», levantó la vista del monitor. Paulina, su contable, estaba en el umbral con un montón de papeles en las manos. «Señora Valverde, tenemos que firmar los papeles de las entregas del mes que viene». Paulina colocó la carpeta sobre el escritorio. Catalina examinó detenidamente cada página antes de estampar su firma. Nunca firmaba documentos sin mirar, un hábito adquirido durante años de trabajo. Cuando Paulina se marchó, decidió pasar por el despacho de su marido. El despacho de Ramiro estaba al final del pasillo. Llamó y entró cuando oyó su voz. Ramiro Balmaceda estaba sentado ante un enorme escritorio de caoba hablando por teléfono. Vestía un traje oscuro que realzaba perfectamente su escultural figura. Al ver a su mujer, sonrió y le hizo un gesto para que se sentara. «Vale, ya hablaremos de los detalles mañana». Terminó la conversación y colgó el teléfono. «¿Cómo te va, cariño?» «Todo muy bien. El cantante tuvo un lleno como esperábamos». Catalina tomó asiento en el sillón de cuero frente a su marido. «Fue una decisión acertada. Creo que deberíamos invitar más a menudo a estrellas de este calibre». Ramiro se reclinó en su silla. «Por cierto, ¿has revisado el contrato con los nuevos proveedores?» «Sí, acabo de firmarlo. Los precios son un poco más altos, pero la calidad merece la pena». Su conversación fue interrumpida por un repentino golpe en la puerta. Un jadeante Alejandro, el gerente del club, entró volando en el despacho. «Señor Balmaceda, señora Valverde, hay una pelea en el vestíbulo. 2 clientes se pelean por una mesa de la zona VIP». Ramiro se levantó al instante. «¿Dónde está la seguridad?» «Ya están allí, pero la situación se está descontrolando. Uno de los asistentes es el hijo del senador Morales». Catalina sintió que su marido se tensaba. Contactar con la familia de un político poderoso era muy indeseable. «Vamos», dijo Ramiro brevemente y se dirigió a la salida con paso rápido. En la zona VIP reinaba el caos. 2 jóvenes, en claro estado de embriaguez, intentaban agarrarse mientras eran retenidos por los guardias. Los vasos rotos crujían bajo sus pies. Las chicas asustadas se aferraban a las paredes. Ramiro actuó con rapidez y seguridad. Se acercó al hijo del senador, le dijo algo en voz baja al oído y luego hizo un gesto con la cabeza a los guardias. En pocos minutos, ambos participantes en el conflicto fueron conducidos al exterior por diferentes salidas y los camareros ya estaban limpiando los rastros del tumulto. Catalina observó a su marido con admiración. Siempre había sido capaz de resolver situaciones difíciles, de encontrar las palabras adecuadas, de suavizar los bordes afilados. Tal vez fue esta habilidad la que le ayudó a construir un negocio de éxito desde cero. Hacia la mañana, cuando los últimos clientes habían abandonado el club, subieron al coche de Ramiro. Catalina se sentía cansada tras una larga noche, pero estaba contenta. A pesar del incidente, la velada había sido un éxito. ¿Cansada? Ramiro le puso la mano en la rodilla mientras esperaban el semáforo en verde. Un poco, pero ha merecido la pena. ¿Has visto la cola que hay en la entrada? Sí, hacía tiempo que no veía una así. Deberíamos pensar en ampliar el vestíbulo. Golpeó el volante con los dedos pensativo.
Condujeron por las calles desiertas de Santiago. La ciudad seguía dormida, con solo algún que otro transeúnte madrugador y algún vendedor ambulante preparándose para un nuevo día. Catalina se tapó los ojos, recordando los acontecimientos de la noche. Le encantaba su trabajo, le encantaba el ambiente del local, le encantaba ver las caras de satisfacción de los clientes. Hacía 5 años, cuando Ramiro le había pedido que se convirtiera no solo en su esposa, sino también en su socia, no había dudado ni un segundo de la decisión. Su ático les recibió con silencio y frescor. Ramiro fue directo a la ducha, mientras Catalina se demoraba en la cocina para beber agua. Su mente ya empezaba a formar un plan para el día siguiente. Tendría que comprobar el equipo técnico, discutir un nuevo lote de alcohol de alta gama con los proveedores y revisar los currículos de los candidatos al nuevo puesto de camarero. Al quedarse dormida en su gran cama, Catalina se sintió tranquila. Ramiro ya dormía, con la respiración tranquila y acompasada. Ella se puso de lado, mirando su perfil en la penumbra del dormitorio. Qué suerte tenía de tener un marido inteligente, fiable y con éxito. Juntos habían construido un negocio próspero y una familia fuerte. El martes fue sorprendentemente tranquilo. Catalina llegó al club antes de lo habitual. Tenía que comprobar el nuevo sistema de aire acondicionado instalado el día anterior. El sol de la mañana inundaba la pista de baile vacía, donde las limpiadoras estaban terminando su trabajo. Le encantaba la discoteca a esas horas. Tranquila, llena de luz matinal, con olor a limpio. Alejandro ya la esperaba en la zona de administración del edificio, con una carpeta en la mano. Su camisa siempre perfectamente planchada y sus zapatos lustrados hablaban de la pedantería que tanto se valoraba en su negocio. «Buenos días, señora Valverde», la saludó. «Los técnicos han terminado de configurar el sistema. ¿Quiere comprobarlo?» Catalina asintió y bajaron al salón principal. El aire fresco se distribuía uniformemente por la sala, justo lo que necesitaban para las calurosas noches chilenas. Tomó algunas notas en el cuaderno que siempre llevaba consigo. «¿Qué tenemos programado para hoy?», preguntó, dirigiéndose de nuevo al despacho. «Reunión a las 3 con la empresa de mantenimiento de iluminación. El DJ viene a las 5 para discutir la lista de reproducción del fin de semana». Alejandro revisó su portapapeles. «Ah, y una cosa más. Viene una chica, quiere hablar de conciertos. Está esperando en el vestíbulo». Catalina levantó las cejas sorprendida. ¿Por qué no se apuntó con antelación? Dice que ha viajado desde muy lejos. Parece seria. Vale, que espere. Primero revisaré el correo. En su despacho, Catalina se sumergió en su rutina de trabajo, contestando correos, revisando facturas, coordinando el calendario de apariciones para el mes siguiente. El tiempo pasó volando, y cuando llamaron a la puerta, era cerca del mediodía. «Señora Valverde, tiene visita», se asomó la recepcionista. Una joven entró en el despacho. Alta, delgada, con el pelo largo y oscuro y unos expresivos ojos marrones. Su sencillo vestido negro realzaba favorablemente su figura, y el mínimo maquillaje de su rostro hablaba de belleza natural, como gustaban escribir las revistas de moda. «Soledad Valdés», se presentó, tendiendo la mano. Su voz era grave, con una ligera ronquera. «Gracias por recibirme». Catalina le hizo un gesto para que se sentara. «¿En qué puedo ayudarle? Soy cantante. Actúo en pequeños clubes del sur del país, pero quiero probar suerte en la capital. Su club es uno de los mejores de Santiago, y me encantaría tener una oportunidad». Había sinceridad en sus palabras, pero Catalina estaba acostumbrada a esas peticiones. Cada semana había alguien que soñaba con el gran escenario. «Tenemos un listón muy alto para los artistas», empezó. «Estoy lista para una audición ahora mismo», interrumpió Soledad. «Tengo cintas de actuaciones, cartas de recomendación, y sé cantar de verdad». En ese momento se abrió la puerta y entró Ramiro. Se detuvo al ver a su visitante y una sonrisa interesada apareció en su rostro. «¿Interrumpo?», preguntó cambiando la mirada de Soledad a su mujer. «No, solo estamos hablando de la posibilidad de una audición. La señorita Valdés quiere actuar para nosotros». Ramiro se encaramó al borde de la mesa. «¿Y cuál es su repertorio? Música pop latinoamericana, algo de jazz. Puedo hacer versiones de éxitos famosos, pero prefiero cantar mis propias canciones», habló Soledad con seguridad, mirándola directamente a los ojos. «Bueno, escuchémosla», sugirió Ramiro inesperadamente. «Alejandro puede organizar todo ahora mismo. Catalina, ¿te importaría?». Catalina negó con la cabeza.
Después de todo, una audición no significaba nada. Media hora después, estaban sentados en un auditorio vacío. Soledad estaba de pie en el escenario, con el técnico ajustando el micrófono. Parecía completamente tranquila, como si actuara todos los días ante un auditorio vacío. Las primeras notas de la melodía llenaron la sala y Catalina se inclinó involuntariamente hacia adelante. La voz de Soledad era increíble, fuerte, sensual, con un registro asombroso. Estaba cantando una vieja balada sobre el amor infeliz, e hizo que la conocida canción sonara completamente nueva. Ramiro permanecía inmóvil, con los ojos fijos en el escenario. Catalina notó que sus dedos golpeaban acompasadamente el reposabrazos de la silla, señal inequívoca de que la música le estaba atrapando. Cuando los últimos sonidos se disolvieron en el aire, se hizo el silencio en la sala. Impresionante. Ramiro fue el primero en romper el silencio. ¿Tienes algo más? Soledad asintió y comenzó una nueva canción, esta vez más rítmica, al estilo del latín moderno. Sus movimientos en el escenario eran naturales y elegantes. Estaba claramente en su elemento. Después de la tercera canción, Ramiro se levantó. Creo que ya lo hemos oído todo. Catalina, ¿qué opinas? Tiene mucho talento, admitió Catalina. Negarlo sería una tontería. Sugiero que empecemos con una actuación de prueba este viernes. Ramiro se volvió hacia Soledad. 3 canciones antes del programa principal. Si al público le gusta, podemos hablar de una colaboración continuada. A Soledad se le iluminaron los ojos. Gracias, no os defraudaré. Alejandro, prepara un contrato tipo para una actuación, ordenó Ramiro. Y organiza un ensayo con nuestros músicos para mañana. Cuando Soledad se marchó, Catalina le preguntó a su marido, ¿estás seguro? Normalmente investigamos a los artistas más a fondo. Tiene talento y carisma, el público lo notará, se alegró Ramiro. Además, necesitamos algo nuevo, estamos cansados de las mismas caras en el escenario. Catalina se encogió de hombros. Puede que tuviera razón, al fin y al cabo solo es una actuación. El resto del día transcurrió con las preocupaciones habituales. La reunión con los técnicos se alargó. Tuvieron una larga discusión sobre la actualización del equipo de iluminación. Luego tuvieron que lidiar con un proveedor que trajo el vino equivocado. Catalina ni siquiera se dio cuenta de cómo caía la tarde. Hacia las 9 empezaron a llegar los primeros clientes. El martes no era el día de más trabajo, pero su club nunca estaba vacío. Catalina observaba al personal trabajar desde su despacho a través del sistema de cámaras de vigilancia. Los camareros preparaban los cócteles, las camareras tomaban los pedidos y los guardias de seguridad vigilaban el orden. Regresó a casa a medianoche. Ramiro se quedó hasta tarde en el club. Dijo que tenía algo que discutir con el DJ. Catalina se duchó y se acomodó en la cama con un libro, pero no podía leer. Tenía delante de los ojos el rostro de Soledad, su andar seguro, sus movimientos gráciles. Algo en la muchacha la hacía desconfiar, pero Catalina no lograba descifrar qué era. ¿Quizás solo celos profesionales del joven talento? Ramiro regresó 1 hora después, oliendo a whisky y cigarrillos. Dio un beso rápido a su mujer y se dirigió a la ducha. Catalina apagó la luz y cerró los ojos, intentando dormir. Aún faltaban 3 días para el viernes y esperaba que sus vagos temores fueran en vano. La primera actuación de Soledad había sido un éxito rotundo. El público estaba extasiado y el club recibió muchas críticas favorables en las redes sociales. Catalina observaba este éxito con sentimientos encontrados. Por un lado, la creciente popularidad del club no podía sino alegrarla, pero por otro, algo la inquietaba cada vez más. Ramiro ofreció inmediatamente a Soledad un contrato permanente. Ahora actuaba 3 veces por semana, y cada vez la sala estaba llena. Sus canciones de amor, sencillas pero pegadizas, calaban en el público. Aquella mañana, Catalina se quedó en casa más tiempo de lo habitual. Estaba revisando unos papeles en el despacho de su casa cuando sonó el teléfono. Era Mariana, su mejor amiga. ¿Estás libre hoy? Quedamos para comer, le propuso. Tengo una reunión con mis proveedores a la 1. Catalina miró su agenda. Pero puedo hacerlo antes. Acordaron reunirse en un pequeño restaurante cerca del club. Catalina llegó primero y ocupó su mesa preferida junto a la ventana. Mariana apareció 10 minutos después, espectacular como siempre con su traje rojo de negocios. Pareces cansado, comentó Mariana después de que hubieran pedido. Mucho trabajo. El club está ahora en la cima de su popularidad. He oído hablar de tu nueva estrella.
Dicen que es increíble. Catalina se encogió de hombros. Al público le encanta. ¿Y a ti? Tiene talento. Eso no me lo puedes quitar. Mariana miró a su amiga detenidamente. ¿Pero? No sé. Catalina revolvió su café. Es una sensación rara. Es como si Ramiro estuviera obsesionado con su éxito. Pasa horas con ella, discutiendo repertorio y algunos planes de promoción. ¿Estás celoso? Preguntó Mariana sin rodeos. No, tal vez. No es eso. Se ha vuelto diferente. Antes siempre discutíamos juntos las decisiones importantes, pero ahora solo me pone en un aprieto. ¿Cómo qué? Ayer me enteré de que ordenó un nuevo equipo de iluminación específicamente para sus actuaciones. Muy caro. Ni siquiera me consultó. Solo firmó el contrato. Mariana dio un sorbo a su capuchino pensativa. Quizá deberíamos mirarlo más de cerca. En ese momento llegó su pedido. Ensalada de marisco para Catalina y pasta para Mariana. Comieron un rato en silencio. ¿Qué dice Paulina?, preguntó Mariana de repente. ¿Sobre qué? Sobre gastos, contratos, todo el asunto de la nueva cantante. Hace tiempo que no la veo. Ha empezado a trabajar sobre todo con Ramiro. Dice que él insistió. Catalina frunció el ceño, dándose cuenta de que no le había prestado mucha atención antes. Interesante, se estiró Mariana. Muy interesante. Después de comer, Catalina condujo hasta el club. En la entrada se cruzó con Soledad, que bajaba de un taxi. La cantante vestía un costoso traje de diseñador que Catalina no le había visto usar antes. «Buenas tardes, señora Valverde», la saludó Soledad con una leve sonrisa. «Hace un tiempo precioso, ¿verdad?» «Buenas tardes», contestó Catalina secamente. En el club, lo primero que hizo fue dirigirse al departamento de contabilidad. Paulina estaba sentada frente al ordenador, llena de papeles. «Paulina, necesito los últimos estados financieros», dijo Catalina. La contadora se puso visiblemente nerviosa. El señor Balmaceda pidió que le entregaran primero todos los documentos. «Soy copropietaria de este club y tengo todo el derecho a ver los registros financieros», dijo Catalina con firmeza. Paulina abrió la caja fuerte a regañadientes y sacó una carpeta. «Pero por favor, no le digas al señor Balmaceda que te los he enseñado». Catalina se acomodó en su despacho y empezó a estudiar los documentos. Las cifras no cuadraban. Los gastos eran mucho más elevados de lo habitual. Había pagos extraños a empresas desconocidas. ¿Y qué eran esos servicios de consultoría que se llevaban grandes sumas de dinero? Sacó su portátil y abrió la base de datos de Hacienda. Tras media hora de búsqueda, descubrió que una de las empresas que recibía pagos del club se había registrado hacía solo un mes. Llamaron a la puerta. Era Alejandro. «Señora Valverde, el señor Balmaceda le pide que pase a verle». Ramiro estaba al teléfono cuando ella entró en su despacho. Soledad estaba sentada en un sillón, tomando notas en un cuaderno. Al ver a Catalina, sonrió acogedoramente. «Ah, cariño», terminó Ramiro la conversación. «Estamos discutiendo un nuevo programa de conciertos. Soledad tiene unas ideas estupendas». «Ya veo». Catalina se sentó en la silla libre. «He estado repasando los últimos informes financieros». Notó que Ramiro se ponía tenso. «¿Por qué? Te dije que me iba a encargar yo de las finanzas». «También es asunto mío, ¿recuerdas?» El metal apareció en su voz. «¿De dónde salen estos gastos extra?» «Cariño, discutamos esto en casa». Ramiro lanzó una rápida mirada a Soledad. «Creo que ya me voy». Se levantó con elegancia la cantante. «Nos vemos esta noche en el ensayo». Cuando la puerta se cerró tras ella, Ramiro se reclinó en su silla. «Le estás dando mucha importancia a esto. Todos estos gastos son necesarios para hacer crecer el negocio. ¿De verdad? ¿Y por eso me los ocultabas?» «No te ocultaba nada. Simplemente no quería agobiarte con los detalles». «¿Y la nueva consultora? ¿La que se registró hace un mes? ¿Me estás siguiendo?» Había irritación en su voz. «No, solo protejo nuestro negocio». «¿De quién? ¿De mí?» Ramiro se levantó. ¿Quieres dejar de ser paranoico? Estoy haciendo todo lo posible para que el club prospere. Mira los resultados. Nunca hemos tenido tanto éxito». Catalina también se levantó. «No se trata solo de dinero, Ramiro. Se trata de confianza». Se acercó a ella y le puso las manos sobre los hombros. «Cariño, solo estás cansada. Tómate el día libre, descansa un poco. Yo puedo ocuparme de todo». Ella se sacudió las manos. «No me hables así. No soy una niña pequeña».
Entonces tampoco actúes como una adolescente celosa. Aquel comentario le tocó la fibra sensible. Se dio la vuelta y salió del despacho, sintiendo la rabia hervir en su interior. En el pasillo se topó con Paulina, que apretaba temerosa unos papeles contra su pecho. De regreso a su oficina, Catalina cerró la puerta y sacó su teléfono. Necesitaba hablar con Mariana urgentemente. Algo le estaba pasando a su negocio, a su marido, a su vida, y necesitaba averiguar qué era. La popularidad de Soledad crecía con cada actuación. Incluso los días laborables se formaban colas en la puerta del local y había que reservar mesa con una semana de antelación. Los periódicos locales escribían sobre la estrella en ciernes y las emisoras de radio emitían grabaciones de sus canciones. Catalina, sentada en su mesa, hojea la prensa matutina. En la portada de la sección de ocio había una foto de Soledad saliendo de una costosa boutique con bolsas de marcas famosas. La nueva sensación nocturna de Santiago, decía el titular. Llamaron a la puerta. Era Paulina, pálida y ansiosa. Señora Valverde, tengo que hablar con usted. La contadora se frotó nerviosamente el borde de la blusa. Pase, siéntese. Catalina dejó a un lado el periódico. ¿Qué pasa? Ia, no estoy segura de que deba hablar de ello. Paulina se hundió en una silla. El señor Balmaceda ha prohibido terminantemente... Paulina, nos conocemos desde hace 5 años. Si algo anda mal con las finanzas del club, necesito saberlo. El contable sacó unos documentos de una carpeta. Toma, echa un vistazo. Son los pagos del mes pasado. Fíjate en los destinatarios. Catalina estudió los papeles con atención. Las cantidades eran impresionantes, y todas iban a parar a la misma consultora de la que se había enterado hacía poco. ¿Quién es el dueño de esa empresa? He intentado averiguarlo, pero la información está cerrada. Solo sé que se constituyó a través de un bufete de abogados del centro. ¿Y esto qué es? Catalina señaló una extraña entrada en los gastos. Un nuevo contrato para organizar espectáculos. Lo firmó ayer el señor Balmaceda. A partir de ahora, todos los ingresos de los conciertos de Soledad pasarán por una cuenta aparte. Catalina sintió un escalofrío en su interior. Se levantó y se acercó a la ventana. Había un nuevo coche deportivo en el aparcamiento del club. Ramiro lo había comprado hacía 15 días, diciendo que era necesario para la imagen del local. Gracias, Paulina. Yo me encargo. Cuando el contable se fue, Catalina llamó a Mariana. Tenías razón, dijo en cuanto su amiga descolgó el teléfono. Algo no está bien aquí. Yo puedo ayudar. Tengo un contacto en Hacienda. No, todavía no. Primero hablaré con Ramiro. Pero hablar con su marido no era tan fácil. Se pasaba el día afuera, en unas reuniones, y por las tardes estaba ocupado con Soledad. Ensayaban un nuevo programa. Llegaba tarde a casa, oliendo a whisky y a puros caros. Aquella noche el club estaba especialmente concurrido. Soledad estaba presentando nuevas canciones y el público estaba frenético. Catalina observaba la actuación desde su lugar habitual en la barra. La cantante llevaba un vestido plateado brillante que parecía hecho especialmente para ella. «Está preciosa, ¿verdad?», sonó la voz de Ramiro. Se había acercado sin ser visto y ahora estaba junto a ella, sin apartar los ojos del escenario. «Sí, impresionante», respondió Catalina secamente. «Sobre todo teniendo en cuenta que hasta hace un mes no podía permitirse trajes de diseño». Ramiro se volvió hacia ella. «¿Qué quieres decir con eso?» «Nada, solo una observación». «Escucha». Su voz se volvió dura. «Estoy cansado de tus insinuaciones y sospechas. Soledad es nuestro mayor activo en este momento. Gracias a ella, los beneficios del club se han duplicado». «¿De verdad?» «Y no puedo verificarlo porque ahora todos los registros financieros pasan de mí». «Porque no estás siendo razonable. Intento hacer crecer el negocio y tú solo causas problemas». Alejandro se acercó a ellos. «Señor Balmaceda, llaman de la radio. Quieren grabar una entrevista con Soledad». «Ya voy». Ramiro terminó su whisky. «Y Catalina, deja de revisar los archivos. Interfiere con el trabajo». Vio alejarse a su marido, sintiendo un malestar creciente. Algo había cambiado en él, algo fundamental. ¿Dónde había ido a parar el hombre atento y cariñoso con el que habían empezado este negocio? Después de la actuación, Soledad bajó al auditorio. Estaba rodeada de fans que le pedían autógrafos y fotos conjuntas. Se comportó como una auténtica estrella.
sonriendo, bromeando, posando. En el dedo anular de su mano derecha brillaba un anillo con un gran diamante. Catalina recordaba aquel anillo. Ramiro y ella lo habían visto en una joyería hacía 15 días. Él se había quedado mirando la vitrina un buen rato, pero le había dicho que no era el momento para tanto derroche. En el aseo del personal se topó con una de las camareras, María. La chica parecía disgustada. «¿Qué le pasa?», preguntó Catalina. «Nada, señora Valverde. Es que Soledad me gritó por derramar agua accidentalmente cerca de su camerino. Y luego se quejó con el señor Balmaceda y me quitó el bono». «¿Qué? Él no tenía derecho a decidir eso sin mí». «Lo siento, no debí decir...». Catalina volvió a su despacho y cerró la puerta. Abrió la caja fuerte y sacó los documentos fundacionales del club. Decía en blanco y negro que todas las decisiones relativas al personal debían ser tomadas conjuntamente por los dos propietarios. De repente, llamaron a la puerta. Era el guardia de seguridad. «Señora Valverde, tiene visita. Dice que es un asunto importante». Un hombre de mediana edad y traje austero entró en el despacho. «Buenas tardes. Me llamo Fernando Castro, soy abogado, y tengo una información que puede interesarle». Catalina señaló una silla. «Le escucho». «Digamos que uno de mis clientes estuvo tratando con la misma consultora que ahora está activamente involucrada con su club, y lo que he sabido me preocupa». Continúa. «Esta empresa está siendo utilizada para desprenderse de activos de empresas exitosas. El esquema está bien elaborado. Primero se gasta parte de los ingresos a través de ella, luego se retitula la propiedad». Catalina sintió que sus dedos agarraban los reposabrazos de la silla. «¿Tienes pruebas?» «Alguna hay, pero tenemos que proceder con mucho cuidado. Son profesionales y no dejan huellas así como así». Cuando el abogado se marchó, Catalina permaneció inmóvil durante largo rato. La música retumbaba detrás de la pared. El público aplaudía. Al parecer, Soledad había comenzado su segundo set. Todos estos años había confiado incondicionalmente en su marido. Habían construido juntos este negocio. Habían invertido en él no solo dinero, sino también sus almas. ¿Era realmente capaz de semejante traición? Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por una llamada telefónica. Era Mariana. «Pon las noticias en internet. Parece que tu cantante se está convirtiendo en toda una celebridad». Catalina abrió la página de noticias. En la página principal había una foto de Soledad saliendo de un restaurante caro. Ramiro caminaba a su lado, con el brazo apoyado en su cintura. El titular decía: «Estrella en ascenso y su productor, ¿algo más que una relación de negocios?». La foto en internet lo cambió todo. Catalina pasó toda la noche sentada en el salón de su ático. Ramiro no había vuelto a casa y le había mandado un mensaje sobre un asunto urgente. Miró en silencio la pantalla de su teléfono, donde aparecían una tras otra las notificaciones. El artículo se extendía por la red, formando comentarios y especulaciones. Por la mañana fue al club antes de lo habitual. La ciudad acababa de despertarse, las calles estaban casi vacías. Un anciano sacaba verduras frescas a la puerta del supermercado, y la panadería de enfrente olía a pan recién hecho. Una mañana normal, una vida normal. Pero para Catalina era como si el mundo entero hubiera perdido sus colores. Paulina se reunió con ella en el club. La contable parecía privada de sueño, con ojeras. «Señora Valverde, ¿ha visto...?», empezó. «Sí, la he visto», la interrumpió Catalina. «¿Cómo vamos con el papeleo?». «He estado revisando los registros toda la noche. Echa un vistazo». Paulina le tendió una gruesa carpeta. «Aquí está el movimiento de fondos de los últimos 2 meses. Las cantidades son cada vez más altas». Catalina se sentó ante el escritorio y se sumergió en el estudio de los papeles. Las cifras daban una imagen desagradable. Se retiraba dinero regularmente a través de contratos falsos y los nuevos ingresos de las actuaciones de Soledad pasaban por una cuenta separada a la que Catalina no tenía acceso. ¿Quién firmó estos contratos? «El señor Balmaceda. Dijo que tenía un poder general. Que no existe». Catalina cerró la carpeta de golpe. «Yo no firmé ninguno». En ese momento Alejandro entró en el despacho sin llamar. Su aspecto, habitualmente impecable, parecía hoy arrugado, con la corbata torcida. «Señora Valverde, Soledad está aquí, con un abogado». «¿Qué abogado?». «Están esperando en el despacho del señor Balmaceda. Están hablando de un nuevo contrato». Catalina se levantó. «Enseguida voy».
Pero el señor Balmaceda pidió que no se le molestara. Soy copropietaria de este club, ¿recuerda? Caminó decidida hacia el despacho de su marido. Detrás de la puerta se oían voces apagadas. Catalina llamó y entró sin esperar respuesta. Ramiro estaba sentado en su escritorio. A su lado un hombre canoso con un traje caro. Soledad estaba sentada en un sillón con el pie apoyado en la pata. Vestía un elegante traje pantalón y llevaba el pelo peinado con un estilo impecable. Al ver a Catalina, sonrió débilmente. «Buenos días», dijo Catalina con frialdad. «¿Interrumpo?» «En realidad, estamos discutiendo un asunto importante». Ramiro parecía molesto. «¿Que conciernen al club? Entonces tengo derecho a estar presente». «Tome asiento, señora Valverde». El abogado señaló una silla vacía. «Estamos discutiendo un nuevo formato de cooperación con la señorita Valdés. Es interesante oírlo. Verá». El abogado sacó unos documentos de su maletín. Dada la creciente popularidad de las actuaciones, proponemos la creación de una empresa independiente para organizar conciertos. Así optimizaremos la fiscalidad y simplificaremos la gestión. ¿Y quién será el propietario de esta empresa? El señor Balmaceda y la señorita Valdés, naturalmente. Como principales interesados. Catalina sintió que sus manos se cerraban involuntariamente en puños. ¿Y yo, entonces, no soy parte interesada? Cariño, intervino Ramiro, son solo negocios. Nada personal. ¿Nada personal? Desvió la mirada hacia Soledad. ¿Las fotos en internet también son un negocio? No sé a qué te refieres, fingió sorpresa la cantante. Estábamos hablando de cosas de trabajo durante la cena. ¿A las 3 de la mañana? ¿En el restaurante más caro de la ciudad? Ya está bien. Ramiro dio un manotazo en la mesa. Estás siendo poco profesional. Si no puedes hablar de negocios con calma, será mejor que te vayas. ¿Asuntos de negocios? Catalina se levantó. De acuerdo, hablemos de negocios. Por ejemplo, la retirada ilegal de fondos a través de empresas fantasma, o contratos falsificados, o... Señora Valverde, la interrumpió su abogado. Le aconsejo que tenga cuidado con lo que dice. Esas acusaciones pueden tener graves consecuencias. ¿Es una amenaza? Solo un consejo amistoso, sonrió, mostrando unos dientes perfectamente blancos. Llamaron a la puerta. Era la secretaria. Señor Balmaceda, llaman de la televisión. Quieren entrevistar a la señorita Valdés. Yo me encargo, se levantó Soledad con elegancia. ¿Continuamos más tarde? Salió, dejando tras de sí un rastro de perfume caro. El abogado también se levantó, recogiendo sus papeles. Piense en nuestra propuesta, señora Valverde. A veces el compromiso es la mejor solución. Cuando quedaron los dos solos, Ramiro se frotó las sienes con cansancio. ¿Por qué has montado este escenario? Una escena. Tú sacas dinero de nuestro negocio mutuo y yo hago una escena. No es lo que tú crees. ¿En serio? Entonces explícamelo. Explícame por qué me ocultas documentos, por qué estás haciendo pagos extraños, por qué... ¡Basta! Se levantó bruscamente. No tengo que rendirte cuentas de cada decisión. He construido este negocio... Lo hicimos, juntos. ¿Y qué hiciste tú? Sentado en una oficina, estudiando el papeleo. Encontré inversores, negocié con proveedores, resolví problemas. ¿Y ahora resuelves problemas con Soledad? ¿En restaurantes y hoteles? Cogió las llaves de la mesa. No voy a hablar de eso, tengo una reunión. Catalina vio la puerta cerrarse tras él. Una recepcionista tecleaba algo en la recepción, y del auditorio llegaban sonidos de música. Los técnicos estaban comprobando el equipo antes de la función de la noche. Volvió a su despacho y marcó el número de Mariana. ¿Dónde estás ahora? En el trabajo. ¿Qué pasa? Tenemos que vernos. Es urgente. Ven a mi oficina. ¿En una hora? Catalina preparó su bolso, fotocopió algunos documentos importantes. A la salida se topó con Soledad, que estaba terminando una llamada telefónica. ¡Ay, señora Valverde! La cantante guardó el teléfono en su bolso Prada. ¿Ya te vas? ¿Y la actuación de esta noche? Tengo cosas más importantes que hacer. Es una pena. He preparado una canción nueva. Creo que le gustará al público. Seguro que sí. Sabes, Soledad se acercó un paso más. A veces hay que aceptar lo inevitable. Hace que sea más fácil para todos.
¿Qué quieres decir? Bueno, las dos somos mujeres adultas. ¿Por qué complicar las cosas? Catalina la miró directamente a los ojos. Tienes razón, somos mujeres adultas, y no voy a regalar lo que es mío por derecho. Como quieras, Soledad se encogió de hombros. Solo te advierto que yo también sé luchar por lo que es mío. Catalina salió. El sol brillante le cegaba los ojos. Los coches tocaban el claxon a lo lejos. Un día cualquiera en Santiago, pero para ella, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Sacó el teléfono y marcó otro número, el del abogado de Fernando Castro. Era hora de actuar. El despacho de Mariana estaba en un moderno edificio del Centro de Negocios de Santiago. Catalina subió al piso 15, donde ya la esperaba su amiga. La espaciosa oficina de Mariana estaba inundada de luz solar, con 2 tazas de café recién hechos sobre el escritorio. «Tienes un aspecto horrible», afirmó Mariana, mirando a su amiga detenidamente. «Gracias por el cumplido». Catalina se hundió en una silla. «¿Has visto las noticias de la mañana? ¿Sobre tu marido y su protegido?» «Sí, las he visto. ¿Y qué vas a hacer?» Catalina sacó una carpeta. «Mira, aquí está el movimiento de fondos de los 2 últimos meses. Ni siquiera están especialmente ocultos». Mariana, como era analista financiera, revisó rápidamente los papeles. Sí, el esquema es obvio. Retirar dinero a través de contratos ficticios, montar una estructura paralela, el clásico atraco. ¿Qué hago, Marí? Para empezar, reunir todas las pruebas. ¿Tienes acceso a los extractos bancarios? Parcialmente. Ramiro cambió las contraseñas de las cuentas principales, pero puedo ver las transacciones antiguas. En ese momento, vibró el teléfono de Catalina. Había llegado un mensaje de Alejandro. Reunión urgente a las 7 de la tarde. La asistencia es obligatoria. Algo traman. Catalina le mostró el mensaje a su amiga. Tienes que estar allí, pero ten cuidado. De vuelta en el club, Catalina notó una inusual cantidad de actividad. El personal de mantenimiento estaba instalando equipo de iluminación adicional y los camareros estaban colocando nuevas mesas en la zona VIP. «¿Qué está pasando?», preguntó a una camarera que pasó corriendo. «Preparando el gran concierto. La señorita Valdés presentará su primer disco». «¿Qué disco?». No obtuvo respuesta. La chica ya se apresuraba a seguir. Catalina subió a la parte administrativa del edificio. Al pasar por delante del despacho de Ramiro, oyó voces. La puerta estaba entreabierta. «Todo está listo», decía una voz masculina, el mismo abogado. «Los papeles están redactados, solo falta firmarlos». «¿Y si se niega?». Era la voz de Soledad. «No lo hará», habló ahora Ramiro. «No tendrá elección. Para entonces habremos transferido todos los activos importantes». «¿Y el personal?». «Confían en ella. El personal irá a por el dinero. Les ofreceremos mejores condiciones en la nueva empresa». Catalina sacó su teléfono y encendió la grabadora. Le temblaban las manos, pero se obligó a permanecer quieta. «¿Mañana, entonces?», preguntó el abogado. «Sí. Anunciaremos la reestructuración en la reunión. Luego firmaremos los papeles del traspaso enseguida». «¿Y si se resiste?». «Tengo trapos sucios, pequeñas irregularidades fiscales que he hecho deliberadamente en su nombre. Si empieza a flaquear, la amenazaremos con cargos criminales». Soledad rió suavemente. «Has pensado en todo, cariño. Cualquier cosa por ti». El sonido de un beso. Catalina agarró el teléfono con más fuerza. «Por cierto», continuó Ramiro, «nos he reservado una casita en la costa. Celebraremos nuestro éxito este fin de semana». Suena divertido. ¿Le parecerá bien a tu señora? Para el fin de semana, ella no tendrá nada que ver con el club ni conmigo». Catalina oyó pasos y se apartó rápidamente de la puerta. Un minuto después, el abogado salió del despacho, seguido de Soledad arreglándose el pintalabios. Ramiro permaneció dentro. Volvió a su despacho y cerró la puerta. Aún le temblaban las manos mientras escuchaba la cinta. La calidad no era perfecta, pero las palabras se oían con claridad. Pasó la hora siguiente copiando todos los documentos que caían en sus manos. Extractos bancarios, contratos, órdenes internas. Todo se envió a una carpeta segura en el almacenamiento en la nube. A las 6:30 llamaron a la puerta. Era Paulina. «Señora Valverde, ¿puedo hablar con usted?». «Por supuesto, pase». La contable parecía preocupada. «Renuncio. Ya no puedo formar parte de esto». «¿En qué exactamente?». «Ya sabes, estos contratos ficticios, firmas falsificadas.
Soy una profesional, no trabajo así. Catalina la miró detenidamente. Paulina, ¿estás dispuesta a declarar formalmente sobre las irregularidades? No lo sé, es peligroso. Yo te protegeré, te lo prometo. A las 7 en punto, la sala de conferencias estaba llena. Todo el personal clave del club se había reunido. Ramiro se sentó a la cabecera de la mesa, con Soledad y su abogado al lado. Catalina se sentó en el extremo opuesto de la mesa. Tengo que hacer un anuncio importante. Nuestro club va a pasar a un nuevo nivel. Vamos a crear un holding de entretenimiento que combinará varios locales de la ciudad. Un susurro de sorpresa se extendió por la sala. El holding estará dirigido por una nueva empresa. Se renegociarán todos los contratos. El personal tendrá mejores condiciones. ¿Qué pasará con la estructura de gestión existente?, preguntó uno de los directivos. Se optimizará, intervino el abogado. Conocerán todos los detalles en la Junta General de mañana. Catalina se quedó en silencio, observando las reacciones de los empleados. Algunos parecían ansiosos, otros interesados. Alejandro evitó estudiadamente su mirada. Después de la reunión, se quedó en la sala, fingiendo estudiar los papeles. Poco a poco todos se dispersaron. Ramiro y Soledad fueron los últimos en marcharse. No te quedes hasta muy tarde, cariño, dijo su marido. Mañana es un gran día. Cuando se fueron, Catalina sacó su teléfono y marcó el número del abogado de Fernando Castro y concertó una cita. Recogió sus cosas y salió del club por la puerta de servicio. El aire de la tarde estaba perfumado con olor a jazmín, y la música llegaba desde las ventanas abiertas de la casa vecina. Una noche normal en Santiago, pero para Catalina era la última noche de su antigua vida. En su bolso había un teléfono con una grabación que iba a cambiarlo todo. Ahora tenían que actuar con rapidez y decisión. Pensaban despojarla de todo mañana, pero ella tenía su propio plan. Y ese plan comenzó esta noche en el despacho de Fernando Castro. El despacho del abogado Fernando Castro estaba situado en un viejo edificio con estuco en la fachada. Catalina y Paulina subieron la escalera de mármol hasta el tercer piso. En la recepción, las recibió una recepcionista de edad avanzada, que inmediatamente las hizo pasar al despacho. Fernando Castro estaba sentado detrás de un enorme escritorio de roble repleto de archivos de documentos. Su traje severo y su mirada atenta inspiraban confianza. Este hombre sabía lo que hacía. «Tomen asiento, señores», les señaló las sillas. «No tenemos mucho tiempo. Vamos al grano». Catalina sacó su teléfono y encendió la grabación. Mientras escuchaba, la cara del abogado se iba poniendo cada vez más seria. «Esto es una prueba muy seria», dijo cuando terminó la grabación. «Señora Rojas, ¿está dispuesta a confirmar los hechos del fraude financiero?» Paulina frotó nerviosamente la correa de su bolso. «Sí, tengo copias de todos los documentos. Firmas falsificadas, contratos falsos, todo está aquí». Sacó una gruesa carpeta y la puso sobre la mesa. Fernando la hojeó rápidamente. «Estupendo. Ahora tenemos que actuar rápido. ¿Tienen prevista una junta de accionistas mañana?» «Sí, a las 10 de la mañana», confirmó Catalina. «Entonces tenemos tiempo para preparar los documentos para el juzgado. Pero hay algo más que tenemos que hacer». «¿Qué es eso?» «Pruebas de que su marido actuó voluntariamente. Una grabación de la conversación está bien, pero necesitamos más». Catalina pensó un momento. Debe haber documentos originales en su despacho. Siempre guarda los papeles importantes en una caja fuerte detrás de un cuadro. ¿Conoces el código? Sí, es la fecha de nuestra boda. Nunca la cambió. Pensó que no me daría cuenta si miraba ahí. Fernando golpeó la mesa con los dedos. Necesitamos esos documentos, pero tenemos que proceder con cautela. Puedo volver al club ahora mismo. Allí solo hay seguridad y limpiadoras en este momento. Eso es peligroso, intervino Paulina. ¿Y si el señor Balmaceda también está allí? No, conozco su horario. Siempre cena con los proveedores en el restaurante los miércoles. Fernando asintió. De acuerdo, pero no irás solo. Enviaré a mi ayudante contigo. Es especialista en documentación. Y llévate esto. Sacó una pequeña grabadora del cajón de su escritorio. Técnica profesional, mejor calidad de grabación que en un teléfono. Cuando salieron del despacho del abogado, el cielo ya se había oscurecido. El ayudante de Fernando, un joven llamado Marcos, les esperaba en un sedán negro. En la entrada de servicio del club había un nuevo guardia de seguridad, al que Catalina no conocía. Intentó cerrarles el paso, pero Catalina le recordó su condición de propietaria del local.
El edificio estaba inusualmente silencioso. Solo desde las habitaciones traseras llegaban las voces de los conserjes. Catalina subió a la zona administrativa y Marcos la siguió con la cámara en ristre. El despacho de Ramiro estaba cerrado, pero Catalina tenía su propia llave. Dentro olía a puros y al perfume caro de Soledad. Sobre la mesa había algunos papeles, un vaso de whisky sin terminar y un cuadro autografiado de la cantante. Catalina se acercó al cuadro, un paisaje con vistas a los Andes, y lo descolgó de la pared. Marcó el código de la cerradura electrónica de la caja fuerte, 240318. La puerta se abrió. Dentro había carpetas con documentos, algunos sobres y un joyero, un regalo que no había recibido en su último cumpleaños. Catalina sacó los papeles y empezó a revisarlos con Marcos. Aquí, dijo en voz baja, señalando uno de los documentos. Un contrato para la constitución de una nueva empresa. Mira, la fecha de constitución es de hace 3 meses, justo cuando apareció la señorita Valdés. Y una lista de bienes a transferir. Catalina pasó los ojos por el documento. Quieren quedarse con todo, el edificio, los equipos, los contratos con los proveedores. ¿Y esto qué es? Marcos sacó otra carpeta. Dentro había fotos de Ramiro y Soledad en distintos lugares. En la playa, en un restaurante, saliendo del hotel. Algunas de las fotos los mostraban besándose. Las fechas que aparecían en el reverso demostraban que el romance comenzó casi inmediatamente, después de que el cantante apareciera en el club. De repente, se oyeron pasos y voces en el pasillo. Catalina se quedó helada. Se acaba de olvidar la carpeta del contrato. Era la voz de Ramiro. Cariño, estás trabajando demasiado. Y era Soledad. Catalina volvió a meter rápidamente los documentos en la caja fuerte, dejando solo los más importantes. Marcos ya había escondido la cámara y estaba junto a la puerta. Por aquí, susurró, señalando una pequeña puerta que daba a una habitación trasera. Consiguieron escapar un segundo antes de que Ramiro y Soledad entraran en el despacho. Cada palabra se oía a través del delgado tabique. Todo terminará mañana, decía Ramiro. Firmaremos los papeles y el club será nuestro. ¿Y tu mujer? No podrá hacer nada. Todos los documentos están listos. Los abogados lo han comprobado todo. Además, no tiene pruebas. ¿Estás seguro? Últimamente sospecha algo. Déjala que sospeche. Lo importante es que mañana a las 10 todo habrá terminado. Catalina se quedó desplomada contra la pared. El dictáfono que tenía en la mano seguía grabando. Marcos fotografiaba en silencio los documentos de los que se habían apoderado. Por cierto, continuó Ramiro, he reservado billetes a Buenos Aires para la semana que viene. Allí presentarás tu disco y celebraremos el comienzo de una nueva vida. Suena divertido. ¿Y el personal del club? Mantendremos a los leales. El resto será sustituido. Ya tengo una lista de candidatos. Hablaron un poco más sobre algunos detalles del próximo evento. Luego Ramiro encontró la carpeta correcta y se fueron. Catalina esperó unos minutos más antes de salir de su escondite. ¿Tenemos todo lo que necesitamos?, le preguntó a Marcos. Más que suficiente. El señor Castro estará encantado. Salieron cautelosamente del despacho y bajaron las escaleras. Una desagradable sorpresa les esperaba a la salida. El mismo guardia nuevo estaba al teléfono. Sí, señor Balmaceda, siguen aquí. No sé qué hacían arriba. Catalina se dirigió decidida hacia la salida. Déjenos pasar, inmediatamente. El señor Balmaceda pidió que los detuvieran. Sigo siendo la dueña de este club. Si no abres la puerta ahora, mañana estarás buscando un nuevo trabajo. El guardia dudó. Ese segundo fue suficiente. Marcos ya había abierto la puerta y saltaron fuera. Un minuto después, un coche los sacaba del club. Llévale los papeles al señor Castro, dijo Catalina mientras se detenían en un semáforo. Y yo me voy a casa. Tengo que prepararme para mañana. ¿Estás segura de que debes irte a casa? Podría ser peligroso. Ramiro no sabe que tenemos pruebas. No hará nada hasta la reunión de mañana. En casa, Catalina se duchó a primera hora, intentando quitarse la tensión de la noche. Luego se sentó ante el ordenador y escribió una detallada carta en la que describía todas las maquinaciones de su marido. Envió copias a varias direcciones, a ella misma, a Mariana, a su abogado. En el dormitorio sacó del armario un traje de negocios azul oscuro, austero pero elegante. Mañana le quedaría perfecto. Pensó en cómo había cambiado su vida en el último mes mientras alisaba las inexistentes arrugas de su chaqueta.
Su teléfono vibró. Había un mensaje de Fernando Castro. Tengo los papeles. Todo está listo para mañana. Nos vemos a las 9:30 en la entrada del club. Catalina envió un breve "Fao" y se fue a la cama. Mañana le esperaba un gran día, un día en el que lucharía por todo lo que le pertenecía por derecho. La mañana estaba nublada. Nubes grises se cernían sobre Santiago, amenazando lluvia. Catalina se levantó temprano. Había estado despierta toda la noche. Se arregló lentamente, cada movimiento preciso y exacto. El maquillaje era sutil, pero impecable. Joyas, solo el anillo de casada, que hoy le pesaba especialmente. El traje azul oscuro le quedaba perfecto y los tacones de sus zapatos repiqueteaban con seguridad sobre el parqué. En la cocina encendió la cafetera, pero no bebía café. Las manos le temblaban ligeramente por el esfuerzo. En la mesa del salón había fotos de ella y Ramiro, momentos felices del pasado que ahora parecían fotogramas de una película ajena. Su teléfono marcaba las 9. En 30 minutos había quedado con Fernando Castro en la puerta del club. Catalina comprobó el contenido de su bolso. Documentos, dictáfono, teléfono con grabaciones, todo en su sitio. Al bajar al aparcamiento subterráneo, se dio cuenta de que el asiento de Ramiro estaba vacío. No había estado en casa la noche anterior, pero no esperaba que volviera. En las últimas semanas, se quedaba en el trabajo o en casa de un amigo, cada vez con más frecuencia. Tardó menos de lo habitual en llegar al club. Las calles estaban inusualmente desiertas, como si la ciudad se hubiera quedado en silencio en previsión de una tormenta inminente. Catalina aparcó en su sitio habitual y vio que un pequeño grupo de gente ya se había reunido en la entrada. Fernando Castro estaba un poco apartado, hablando por teléfono. A su lado, Paulina se movía de un lado a otro, agarrada a una carpeta con documentos. Alejandro fumaba un poco más lejos, evitando mirar en su dirección. «Buenos días», Catalina se acercó al abogado. «¿Está todo listo?» «Sí, los documentos están preparados. En cuanto empiece la reunión, no le dio tiempo a terminar». El todoterreno negro de Ramiro se detuvo en la entrada. Ramiro, Soledad y su abogado se apearon. 2 coches más se detuvieron con unos desconocidos vestidos con trajes de negocios. «Ah, cariño», sonrió Ramiro con esfuerzo. «No esperaba verte aquí». «¿De verdad? ¿Dónde iba a estar sino durante una importante junta de accionistas?» «Verás», hizo una señal a seguridad. «La reunión ha sido reprogramada, y usted, por desgracia, ya no tiene acceso al club». 2 guardias se pararon frente a la entrada. Catalina reconoció a uno de ellos, el mismo empleado nuevo que había intentado detenerla ayer. «¿Qué significa eso?», se volvió hacia su marido. «¿En base a qué?». «En base a esto», intervino su abogado mostrando unos papeles. «Una prohibición temporal de acceso a las instalaciones del club por sospecha de fraude financiero». «¿Qué?». Catalina cogió los papeles. «Esto es absurdo. Soy copropietaria». «Era copropietaria», se adelantó Soledad. Llevaba un elegante vestido blanco y le brillaban los diamantes en las orejas, los mismos que Catalina había visto en la caja fuerte de su marido. Ahora la situación ha cambiado. «Ramiro, no puedes hacer eso». Catalina intentó hablar con calma, aunque todo le hervía por dentro. «Tú no tienes esa autoridad. En realidad, sí la tengo». Sacó una carpeta de su maletín. «¿Recuerdas el poder que firmaste hace 3 meses? ¿El de delegar la autoridad de gestión de emergencias?» «Nunca firmé tal documento». «¿Lo hiciste?». Le tendió el papel. «Y la firma se parece mucho a la tuya». Catalina miró el documento. Efectivamente, la firma era parecida, tan parecida que solo un experto sería capaz de detectar una falsificación. «Es una falsificación», intervino Fernando Castro. «Tenemos pruebas». «¿Y quién es usted?». El abogado de Ramiro dio un paso al frente, el representante legal de la señora Valverde, e insisto en que se convoque inmediatamente una junta de accionistas. «No será necesario», Ramiro hizo un gesto con la mano. «Todas las decisiones ya están tomadas. Por cierto, Catalina, será mejor que desalojes tu plaza de aparcamiento. Ahora está reservada para otros empleados». En ese momento, una pequeña multitud se había reunido en la entrada. Personal del club, guardias de seguridad, transeúntes al azar. Todos observaban la escena con interés. «Señor Balmaceda», Paulina se adelantó. «Estoy dispuesta a declarar por irregularidades financieras y falsificación de documentos».
Estás despedida, replicó Ramiro. Y yo que tú me lo pensaría 2 veces antes de hacer declaraciones de ese tipo. Podrían salir a la luz algunos detalles interesantes de tu pasado. Paulina se puso pálida y retrocedió. Catalina le puso una mano en el hombro. No tengas miedo. Tenemos pruebas. ¿Qué pruebas? Soledad se rió. Esos papeles que intentaste robar ayer del estudio, lo sabemos todo. No, cariño. Catalina sonrió por primera vez en mucho tiempo. Las pruebas de verdad, las grabaciones de tus conversaciones, los documentos de las transferencias, las fotografías, mis abogados ya lo tienen todo. Notó cómo temblaba la cara de Ramiro. Vas de farol, pero había incertidumbre en su voz. ¿De verdad? ¿Quiere que le cuente el contenido de su conversación de ayer en el estudio? ¿Sobre Buenos Aires, sobre tu nueva vida, sobre cómo planeabas librarte de mí? Seguridad, ladró Ramiro. Sáquenla del recinto del club. Yo no lo aconsejaría, dijo Fernando Castro con calma. Cualquier uso de la fuerza sería considerado agresión, y dado el número de testigos, señaló a las personas reunidas. Muchos estaban grabando lo que ocurría con sus teléfonos. Catalina, Ramiro bajó la voz. Hablemos con calma. Al fin y al cabo, somos adultos. Es demasiado tarde, Ramiro. Ya has tomado tu decisión. De todos modos, nunca llegarás a ninguna parte. Tengo contactos, abogados. Tengo la verdad. Y la voluntad de luchar por lo que es mío por derecho. En ese momento empezó a llover. Soledad sacó un paraguas e intentó cubrir a Ramiro con él, pero éste lo apartó irritado. Vámonos de aquí, le espetó. Continuemos esta conversación en el ámbito legal. Se dirigieron hacia la entrada del club. Los guardias se separaron y los dejaron pasar. Soledad fue la última en salir. Se dio la vuelta y lanzó a Catalina una mirada triunfante. ¿Y ahora qué?, preguntó Paulina en voz baja. Ahora vamos al juzgado, contestó Fernando Castro. Tenemos todos los documentos necesarios, y el tiempo juega a nuestro favor. Cuanto más tiempo intenten dirigir el club, más huellas dejarán. Pero antes, tenemos que reunirnos con una persona que puede ayudarnos a averiguar más detalles sobre una estrella en ciernes, Soledad. La lluvia era cada vez más intensa. Catalina miró el letrero del club. Las letras de neón Moonlight estaban apagadas, como si el propio edificio se negara a reconocer a los nuevos propietarios. Vamos, se volvió hacia el abogado. Tenemos mucho trabajo que hacer. El personal del club empezó a dispersarse. Algunos se acercaron a Catalina, expresándole su apoyo. Alejandro se quedó a un lado con la mirada perdida. Catalina subió a su coche. Por el espejo retrovisor, vio aparecer a Ramiro y Soledad en el balcón del segundo piso. Discutían por algo. La cantante agitaba los brazos. Se preguntó si se había dado cuenta de que solo era un peón en un juego ajeno, que Ramiro la estaba utilizando como antes había utilizado a la propia Catalina. Pero ya no importaba. Hoy era el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, y esta vez, ella dictaría las reglas. En la sala de reuniones del despacho de Fernando Castro, estaba sentado el periodista Antonio Méndez. ¿Así que hubo una historia similar en Viña del Mar? Catalina se adelantó. Sí, yo trabajaba para el diario local en esa época. Antonio hojeó las páginas de su cuaderno. Soledad Valdés se presentó en el Casino Esmeralda más o menos de la misma manera. Una joven cantante en busca de su oportunidad. 3 meses más tarde, el dueño del casino se divorció de su mujer. Traspasó parte de los bienes a una nueva empresa. La historia terminó trágicamente. Murió en un accidente de coche, y el casino pronto fue vendido. ¿Y qué pasó con Soledad? Desapareció. Se fue un día, llevándose todo el dinero de sus cuentas. Luego, 6 meses después, reapareció en Concepción, pero algo no funcionó allí. Fernando tomó notas en su cuaderno. ¿Tienes pruebas documentales? Por supuesto. El periodista sacó un pendrive. Hay copias de todos los artículos, declaraciones de testigos, fotografías. Armé todo un dossier en ese entonces, pero el editor mató la historia. Había demasiada gente poderosa involucrada. En ese momento Mariana entró en el despacho con la noticia. Acaban de llamar del club. Alejandro quiere quedar. ¿Alejandro?, se preguntó Catalina. Está del lado de Ramiro. Dice que tiene información importante y que tiene miedo. Fernando se ajustó las gafas. ¿Dónde quiere que nos veamos? En el café El Mirador dentro de 1 hora. Podría ser una trampa, advirtió Antonio.
En Viña del Mar también hubo gente dispuesta a hablar, pero en el último momento desaparecieron o se retractaron. Catalina se levantó. Yo iré. Alejandro lleva 5 años trabajando con nosotros, conozco a su familia. Entonces estoy contigo, dijo Mariana con firmeza. Y llevaremos a Marcos, que nos apoye. El café. El mirador estaba ubicado en un barrio tranquilo de la ciudad. Catalina y Mariana tomaron una mesa junto a la ventana. Marcos se acomodó en una mesa vecina, fingiendo leer un periódico. Alejandro apareció exactamente a la hora acordada. Pálido, nervioso, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Gracias por venir, dijo en voz baja, mirando constantemente a su alrededor. Tengo algo que decirte. ¿Qué pasa, Alejandro? Algo terrible está pasando en el club. Están despidiendo al personal antiguo y contratando a gente sospechosa. Ayer trajeron equipo nuevo, supuestamente para el show de Soledad, pero claramente no es equipo de música. Entonces, ¿qué es? Parece equipo para un casino clandestino. Escuché una conversación. Planean remodelar el piso de arriba. Catalina miró a Mariana. Un casino ilegal era otro nivel de problemas. ¿Tienes pruebas? Alejandro sacó su teléfono. Fotografié las facturas y tomé algunas fotos del equipo. Además, bajó la voz a un susurro. Sé a dónde va el dinero de los conciertos de Soledad. ¿Dónde? ¿Recuerdas al nuevo camarero, Diego? No es un camarero cualquiera. Todas las noches, después del concierto, recoge el dinero y lo lleva a la oficina de la tercera planta. Lo cuentan y se lo llevan a algún sitio. Sin papeleo, nada. ¿Y los informes fiscales? En los registros oficiales solo aparece una parte de la recaudación. El resto desaparece. Mariana estaba anotando algo rápidamente en su teléfono. Catalina podía sentir que el panorama iba tomando forma. Ya no se trataba solo de un conflicto familiar, sino de un delito grave. ¿Por qué decidiste decirme esto ahora?, le preguntó a Alejandro. Ayer le dieron una paliza al viejo Miguel, ¿recuerdas el guardia de seguridad? Se negó a firmar un nuevo contrato, empezó a hacer preguntas. Ahora está en el hospital, y me di cuenta de que solo va a empeorar. ¿Estás dispuesto a testificar en el expediente? Sí, pero... Se lamió los labios nerviosamente. Necesito garantías de seguridad. Tengo familia, hijos. Hablaré con el fiscal. Llegó una voz desde detrás de él. Era Fernando Castro, que se acercaba sigilosamente a su mesa. Tenemos un programa de protección de testigos. Alejandro se relajó visiblemente. Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles. ¿Qué había visto exactamente? ¿Qué documentos podía aportar? ¿Quién más del personal estaba dispuesto a hablar? Cuando salieron del café, las nubes cubrían el cielo. Catalina se abrochó el abrigo. Las tardes de primavera en Santiago eran frescas. Esto lo cambia todo, dijo Mariana. Ahora tenemos pruebas no solo de fraude, sino de delitos más graves. Sí, pero los riesgos también han aumentado. Fernando se puso serio. Si realmente están relacionados con el negocio del juego ilegal, resistirán hasta el final. En ese momento, el teléfono de Catalina zumbó. Llegó un mensaje de un número desconocido. ¿Nos vemos? Tenemos que hablar. Ramiro. Ni se te ocurra. Mariana miró la pantalla. Está claro que es una trampa. De acuerdo, asintió Fernando. Ahora mismo, cualquier contacto con él podría ser peligroso. Catalina borró el mensaje. No te preocupes, no soy tan ingenua. Mejor dime, ¿qué vamos a hacer con la información de Alejandro? Me pondré en contacto con la fiscalía, contestó el abogado. Y tú vuelve al despacho. Tenemos que preparar todos los documentos para la vista de mañana. En el despacho les esperaba Antonio con novedades. Había encontrado otro testigo de Viña del Mar, un antiguo empleado del casino dispuesto a hablar de las artimañas de Soledad. Ya es toda una historia, mostró el periodista fotos en su portátil. Mira, es la misma letra en todas partes. Encuentra un negocio de éxito, se hace con la confianza del dueño. Entonces empiezan los problemas de papeleo, extrañas transacciones financieras. ¿Qué hay de la gente que la ayudó?, preguntó Catalina. La mayoría desapareció. Algunos se fueron al extranjero. Otros se enriquecieron dramáticamente y compraron propiedades en otras ciudades. El rastro suele llevar a empresas offshore. Paulina, que había estado trabajando con los documentos todo este tiempo, levantó la vista. Tengo algo interesante. ¿Recuerdas aquella extraña transferencia a una empresa de Panamá? Encontré una conexión.
La misma empresa estuvo involucrada en el caso del Casino Esmeralda. Así que el esquema está elaborado. Fernando se frotó la barbilla. Solo están repitiendo lo que han hecho antes. El Palacio de Justicia se alzaba sobre la plaza. Sus columnas clásicas daban a la estructura un aspecto solemne. A pesar de lo temprano de la hora, los periodistas ya se habían congregado frente a la entrada. La noticia de la próxima sesión se había filtrado a la prensa. Catalina salió del coche de Fernando, agarrando con fuerza la carpeta del expediente. Llevaba un estricto traje negro, el pelo recogido en un moño, sin joyas, solo el anillo de casada, que había decidido llevar por última vez. Mariana caminaba a su lado, sosteniendo a su amiga bajo el brazo. Le seguían Fernando y sus dos ayudantes, cargados de carpetas con pruebas. Paulina la seguía de cerca, frotando nerviosamente la correa de su bolso. «¡Señora Valverde! ¡Señora Valverde!», gritaban los periodistas intentando acercarse. «¡Comente la situación con el club!». «Sin comentarios», respondió Fernando con firmeza, abriéndose paso entre la multitud. En el vestíbulo del juzgado ya les esperaba Antonio Méndez. El periodista parecía emocionado. «Ya están aquí. Ramiro ha venido con todo un equipo de abogados y Soledad está con ellos». Catalina se tensó involuntariamente. Una cosa era preparar una reunión y otra muy distinta encontrarse cara a cara con los traidores. «¿Dónde están?», preguntó Fernando. «En el ala este. Una cosa más. El juez Morales fue visto con ellos. Se supone que no lleva este caso, pero... ¿Morales?». Fernando frunció el ceño. «Eso podría ser un problema. Tiene fama de ser proclive a ciertos arreglos». Subieron a la primera planta. El pasillo estaba abarrotado. Además de los periodistas, habían llegado empleados del club y curiosos casuales atraídos por el revuelo. Catalina notó que Alejandro se movía nervioso de un lado a otro cerca de la ventana. Un policía estaba a su lado. El programa de protección de testigos funcionaba. «Faltan 15 minutos», Fernando consultó su reloj. «Vamos a repetir la estrategia. Primero presentamos pruebas de falsificación de documentos, luego de fraude financiero, y después, el testimonio de los testigos. Catalina, ¿estás preparada?». Ella asintió. Habían ensayado su presentación muchas veces en los últimos días. Cada palabra, cada gesto, estaba calibrado. En ese momento apareció un grupo de personas en el extremo opuesto del pasillo. Ramiro iba en cabeza, con un caro traje gris, tan seguro de sí mismo como siempre. A su lado iba Soledad, con un elegante vestido blanco, perfectamente peinada y maquillada. Le seguían 3 hombres de riguroso traje, obviamente abogados. Sus miradas se cruzaron. Ramiro se quedó inmóvil un instante y luego intentó fingir una sonrisa amistosa. «Catalina, querida, ¿no podemos hablar como personas civilizadas después de todo? Toda conversación es a través de abogados», replicó ella, apartando la mirada. «¡Qué frialdad!», se estiró Soledad. «Y eso que podríamos haber llegado a un acuerdo». «¿De verdad?». Catalina se volvió hacia ella. «¿Como en Viña del Mar? ¿O como en Concepción?». La sonrisa de la cantante tembló. Ramiro la tomó rápidamente del brazo. «Vamos, tenemos que prepararnos». Pasaron caminando y Catalina pudo sentir el aroma familiar del perfume de su marido, que ahora se mezclaba con el perfume empalagosamente dulce de Soledad. «No dejes que te hagan enojar», dijo Mariana en voz baja. «Con eso cuentan». La sala estaba fresca. Catalina se sentó junto a Fernando, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Al otro lado de la sala se sentaron Ramiro y su equipo. Soledad se sentó un poco más lejos, estudiando ostentosamente su manicura. Poco a poco, la sala se fue llenando. Paulina, Alejandro y otros empleados del club fueron entrando. Los periodistas ocuparon las últimas filas, sacando libretas y dictáfonos. Antonio Méndez se dispuso de modo que pudiera ver a todos los participantes en el juicio. Cuando apareció la juez, Catalina se sintió aliviada. Era la juez Valencia, conocida por su imparcialidad e integridad. Así que el intento de influir en la designación del juez había fracasado. «Todos en pie, por favor, se abre la sesión». Comenzó la parte oficial, la presentación de las partes, la esencia del pleito. Fernando habló con claridad y seguridad, exponiendo los hechos uno a uno. Catalina observó la reacción de Ramiro, que mantenía una expresión indiferente, pero sus dedos golpeaban nerviosamente la mesa. «Señoría», Fernando sacó la primera carpeta de pruebas. «Queremos presentar pruebas de fraude sistemático y falsificación de documentos». Empezó a exponer los papeles,
exámenes de firmas, estados financieros, extractos bancarios. Cada documento iba acompañado de una explicación detallada. Como pueden ver, la firma de la señora Valverde en este poder está falsificada. Aquí está el informe de 3 expertos independientes. Los abogados de Ramiro empezaron inmediatamente a objetar, alegando que el peritaje era defectuoso. Se produjo una escaramuza jurídica. Señores, la juez Valencia dio un golpecito con su mazo. Vamos a mantener el orden. Proceda, señor Castro. El siguiente punto era el fraude financiero. Paulina, llamada como testigo, habló con voz temblorosa sobre transferencias extrañas y contratos falsos. ¿Y usted está dispuesta a declarar que esas transacciones se realizaron sin conocimiento de la señora Valverde? Sí, respondió el contable con firmeza. Además, cuando intenté llamar la atención sobre las irregularidades, el señor Balmaceda me prohibió comentarlo con nadie. Ramiro susurró algo a su abogado. El hombre se levantó. Señoría, queremos presentar documentos que prueben que la propia señora Rojas estuvo implicada en el fraude financiero. Protesto, Fernando intervino. Esto es un intento de presionar a la testigo. Protesto, asintió el juez. Proceda, señora Rojas. Paulina detalló el esquema para canalizar dinero a través de empresas fantasma. Catalina vio que Soledad empezaba a golpear nerviosamente el suelo con el tacón. Alejandro fue el siguiente testigo. Habló del extraño equipo, de los nuevos empleados de dudosa reputación, del dinero no contabilizado de los conciertos. Y ahora, Fernando sacó una grabadora. Nos gustaría introducir una grabación de audio de una conversación entre los acusados en la que discuten los detalles de su plan. Protesto, saltó el abogado Ramiro. Esta grabación fue obtenida ilegalmente. Denegada, el juez miró los documentos. La grabación se hizo en un lugar público donde se supone que la conversación no es confidencial. Mientras las voces de Ramiro y Soledad discutían cómo se desharían de Catalina, un silencio flotaba en la sala. Catalina miraba al frente, tratando de no reaccionar a las palabras, cada una de las cuales dolía. Ahora, Fernando esperó a que terminara la cinta. Me gustaría llamar a un testigo de Viña del Mar. Un murmullo recorrió la sala. Soledad se enderezó bruscamente, con el rostro pálido. Ramiro la miró incomprensiblemente. Un hombre mayor, antiguo gerente del Casino Esmeralda, entró en la sala. Detalló la historia de cómo se había llevado a cabo un plan similar en su establecimiento hacía 3 años. ¿Y puede identificar a los participantes en aquellos hechos? Sí, señaló a Soledad. Esta mujer se presentó entonces con otro nombre, pero sin duda es ella. Ramiro se volvió lentamente hacia Soledad. Había sorpresa en su rostro. No parecía saber toda la verdad sobre su nueva amante. La vista había durado horas. El juez levantó la sesión durante 1 hora. Cuando todos salían de la sala, Catalina vio que Ramiro discutía intensamente con Soledad en un rincón. Todo va, según lo previsto, susurró Fernando. Se están poniendo nerviosos. Después del receso, presentaremos los documentos sobre el casino clandestino. Ese será el golpe final. Catalina asintió. El primer asalto había quedado atrás, pero la batalla aún no había terminado. Había más pruebas, testimonios y revelaciones por delante, y ella estaba dispuesta a llegar hasta el final para recuperar lo que por derecho le pertenecía. Tras la pausa, el ambiente en la sala cambió notablemente. Ramiro y Soledad se sentaron a cierta distancia el uno del otro, evitando el contacto visual. Sus abogados hablaban en voz baja, pasándose papeles unos a otros. Catalina notó que uno de ellos movía la cabeza, claramente descontento con lo que estaba sucediendo. La jueza Valencia regresó a la sala exactamente 1 hora después. Su rostro severo no expresaba ninguna emoción, solo cansancio en sus ojos. La reunión ya había durado muchas horas. Vamos a continuar con la audiencia. Señor Castro, ¿desea presentar más pruebas? Fernando se levantó de su asiento. Sí, señoría. Deseamos presentar documentos relativos a las actividades ilegales que han tenido lugar en el Club Moonlight en las últimas semanas. Sacó una nueva carpeta. Catalina notó que Ramiro se tensaba y sus dedos se clavaban en los reposabrazos de la silla. En concreto, se trata de los preparativos para la apertura de un casino subterráneo. Comenzó Fernando a exponer los documentos. Aquí hay albaranes de entrega de equipos especiales, disfrazados de equipos de música. Aquí están las declaraciones de los testigos sobre la distribución del local. Y estas son las fotografías tomadas por nuestros testigos.
En la gran pantalla aparecieron imágenes, cajas con etiquetado distintivo, planos de la transformación de la planta superior, documentos con los sellos de empresas offshore. ¡Protesto! El abogado Ramiro intervino. Estas fotografías fueron obtenidas ilegalmente. Denegada, el juez estudió los documentos. Las fotografías fueron tomadas en las zonas públicas del club por empleados con acceso a esas dependencias. Fernando continuó. Además, tenemos información que vincula estas actividades con establecimientos similares en otras ciudades, en particular, con el tristemente célebre Casino Esmeralda de Viña del Mar. Un murmullo recorrió el auditorio. Los periodistas de las últimas filas garabateaban febrilmente en sus cuadernos. Señoría, se levantó el abogado principal de Ramiro. Rechazamos categóricamente estas insinuaciones. No estaba previsto ningún casino. Se trata de un local de conciertos normal para las actuaciones de la señorita Valdés. En ese caso, sonrió Fernando, ¿puede explicar por qué las facturas llevan el sello de una empresa especializada en el suministro de material de juego? ¿Y por qué la misma empresa estuvo implicada en el caso del Casino Esmeralda? Soledad susurró algo a su abogado. Él sacudió la cabeza y contestó algo. Ella se puso pálida y empezó a recoger su bolso. Señorita Valdés, la voz del juez era severa. Por favor, permanezca sentada. El tribunal aún tiene preguntas para usted. La cantante se quedó inmóvil, con las manos temblorosas. Ramiro la miró con la expresión de un hombre que acaba de darse cuenta de que le han utilizado. Y ahora, Fernando sacó la última carpeta, lo mejor. Hemos rastreado la cadena de transferencias de dinero. Todos los fondos retirados del club pasaron por una serie de empresas pantalla y acabaron en cuentas de un banco panameño. El propietario de esas cuentas es una empresa propiedad de... Hizo una pausa. Al exmarido de la señorita Valdés, cuya existencia olvidó mencionar por alguna razón. Ramiro se volvió bruscamente hacia Soledad. ¿Qué? Cariño, no es lo que piensas, empezó ella, pero él la interrumpió. Cállate, cállate de una vez. Silencio en la sala. La jueza golpeó su mazo. Señor Balmaceda, por favor, respete el orden. Catalina observaba esta escena con una extraña sensación de devastación. El hombre que amaba, el hombre en quien confiaba, había resultado ser no solo un traidor, sino un iluso. Fernando siguió presentando pruebas. Uno a uno fueron apareciendo los testigos, empleados del club, proveedores, incluso el conductor que llevó el dinero al banco. Cada uno contó una parte distinta de la historia, y poco a poco se fue formando una imagen completa de la trama delictiva. Los abogados de Ramiro discutieron algo. El abogado principal se levantó. Señoría, pedimos un receso para consultar con nuestro cliente. Denegado. Ha tenido tiempo de sobra para prepararse. Ramiro se puso pálido. Su rostro sensual estaba cubierto de sudor, su pelo perfectamente peinado despeinado. En ese caso, se levantó de repente. Quiero hacer una declaración. Ramiro no. Intentó detenerle su abogado, pero ya era demasiado tarde. Admito que actué ilegalmente. La voz de Ramiro temblaba. Pero me engañaron. Esa mujer, señaló a Soledad, me manipuló, me utilizó. Basura. Soledad se levantó de un salto. ¡Silencio! El juez volvió a golpear el mazo. ¡Paren esto de una vez! Pero ya era demasiado tarde. Ramiro y Soledad empezaron a acusarse a gritos, revelando cada vez más detalles de sus maquinaciones. Sus abogados intentaron calmarlos, pero fue en vano. Catalina permanecía inmóvil, con la mirada fija al frente. En el fondo de su mente sentía una extraña satisfacción. Se habían desenmascarado, habían destruido sus planes. Por fin, el juez levantó la sesión. La policía se quedó en la puerta. Nadie podía salir del juzgado. Salió mejor de lo que habíamos planeado, susurró Fernando. Sus confesiones en la sala son el último clavo en la tapa del ataúd. Mariana apretó con fuerza la mano de su amigo. Lo has hecho bien. La hora de espera pareció una eternidad. Catalina estaba sentada en el pasillo, mirando por la ventana la plaza frente al tribunal. Allí se había congregado toda una multitud. Periodistas, curiosos, empleados del club. Todos esperaban la sentencia. Cuando el juez regresó a la sala, el aire parecía enrarecido por la tensión. Habiendo oído a todas las partes y examinado las pruebas presentadas, empezó diciendo, el tribunal adopta la siguiente decisión. Su voz sonaba clara y segura.
Cada palabra caía como una piedra. Todos los documentos firmados tras la aparición del poder notarial falsificado fueron declarados nulos y sin efecto. Catalina recuperaba la propiedad del club en su totalidad. Ramiro y Soledad debían reembolsar todos los fondos retirados ilegalmente. Además, añadió el juez, se remitirá el expediente a la Fiscalía para que inicie un procedimiento penal por estafa a una escala especialmente grande. Los aplausos estallaron en la sala. Catalina sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, no de pena, sino de alivio. Todo había terminado. Se había hecho justicia. Ramiro se sentó con la cabeza gacha. Al salir del salón, Catalina se detuvo un momento junto a su exmarido. «Sabes, Ramiro, tengo que darte las gracias». Él la miró sorprendido. «Me has enseñado quién eres en realidad, y esa es la lección más valiosa de mi vida». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, donde la esperaban Mariana, Fernando y todos los que la habían apoyado en esta lucha. Había mucho trabajo por delante. Tenían que reconstruir el club, ponerlo en marcha, recuperar su reputación. Pero ahora lo principal estaba hecho. La verdad había triunfado y los traidores habían recibido su merecido.